Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Y voy a estar leyendo, hermanos, del 1 hasta el 11. Filipenses 3, del 1 al 11. Por favor, síganme con su vista. Yo lo voy a leer y me siguen con su vista. Filipenses 3, del 1 al 11. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo que nos permites ahora venir delante de ti, escuchar tu palabra predicada. Que esta palabra entre hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y que nos moldee a la imagen de tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Quizá alguien haya escuchado la frase que dice así: la verdad objetiva no existe. Hay personas que hacen esa afirmación y dicen: la verdad objetiva no existe. Y lo que esta frase intenta decir es que la verdad es relativa y que nadie puede decir con certeza lo que es verdad o lo que es mentira. Y vivimos en un mundo que se le ha llamado un mundo postmoderno. Y una de las cosas que el postmodernismo dice es que nadie puede saber si algo está bien o está mal. Cada quien cree lo que quiere y tu verdad es verdad para ti y mi verdad es verdad para mí. Por lo tanto, la verdad objetiva no existe. Ahora, por supuesto, hay un problema inherente en esa frase. Y es que esa frase está diciendo una verdad objetiva. O sea, al hacer esa declaración, se está refutando a sí misma porque está haciendo una declaración objetiva. Y aunque algunos piensan que estamos viviendo quizá en los finales de este tipo de pensamiento posmoderno, en donde se nos dice esto, la realidad es que nosotros vivimos en un mundo que constantemente hace juicios morales sobre lo que es verdad y sobre lo que es falso, sobre lo que es bueno y lo que es malo. Y toda religión o ideología dice ser verdad. Bueno, por lo menos hasta ahorita yo no conozco algún líder religioso que diga: nosotros somos la religión de la mentira. O sea, si tú crees en lo que nosotros decimos, todo es mentira, ¿eh? No, todo el mundo dice lo que nosotros estamos tratando de decir, es la verdad. Y una de las dificultades, y quizá ustedes, hermanos, se hayan encontrado con esto, o sea, que alguien les ha dicho esto, es: sí, pero lo que tú me estás diciendo, Emanuel, que Cristo es la verdad, viene otra persona y me dice que esta es la verdad, y viene esta otra persona y me dice que es la verdad. Entonces, no sé. ¿Y cómo puedo saber? Ahora, el cristianismo bíblico afirma
que hay cosas verdaderas y por lo tanto hay cosas falsas. Y creemos que la verdadera espiritualidad es aquella revelada en las Sagradas Escrituras. Es decir, nosotros partimos desde el principio de que la Biblia es la palabra de Dios y que en las Escrituras se nos muestra lo que Dios quiere para nosotros. Y en este pasaje, hermanos, Pablo nos habla de varias cosas que son verdad. Y Pablo, por lo tanto, en estos versos ataca algunas de las mentiras que los filipenses corrían el peligro de creer. Y hoy vamos a estar examinando algunas realidades que nos apuntan a la verdadera espiritualidad. Algunas realidades que nos apuntan a la verdadera espiritualidad. Entonces vamos a comenzar, como primer punto, vamos a ver la verdadera circuncisión. La verdadera circuncisión. Versículo 1 de Filipenses 3 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Esta es la epístola del ¿qué? Del gozo, hemos dicho. Pablo vuelve a apuntar a los filipenses hacia la importancia del gozo en el Señor, incluso en medio de la oposición, incluso en medio de las dificultades. Como recuerdan la semana pasada que vimos que Epafrodito había enfermado gravemente, pero el cristiano debe conservar su gozo. Y Pablo dice escribirles las mismas cosas, y quizá aquí hace referencia a alguna carta anterior, pudiera ser, y volver a escribirles sobre estos temas como la importancia de vivir para Cristo, como la humillación y la exaltación de Cristo, como ser ejemplares como obreros de Dios, era algo seguro para los filipenses. Es decir, esto era lo mejor para ellos. Y recuerdo cuando estaba en la universidad que un profesor constantemente nos repetía conceptos de diferentes maneras. Entonces nos decía algo y nos lo repetía de otra manera, y luego en otra clase nos lo repetía de otra manera. Y él tenía una frase que decía, la repetición es una de las mejores maneras de aprender. Y para mí eso ha sido una realidad, porque la manera en que mi mente funciona, para mí es muy difícil memorizarme cosas, como han escuchado esa expresión, ¿verdad? Que por macheteo, ¿no? Como que ahí estás, ya estás, ya estás. Y para mí, la manera en que mi mente funciona, esa no es la mejor manera en la que yo aprendo. La mejor manera en la que yo aprendo es a través de leer algo, repasarlo, volverlo a repasar, verlo de otra manera, y así se me van quedando las cosas. Y luego, a la larga, dices, oye, ¿cómo es que tantas cosas estaban en mi mente? Por medio de la repetición, por medio del tiempo. Entonces, esto es algo bien importante en la vida cristiana también, hermanos, porque las Escrituras constantemente nos están regresando a Cristo, al Evangelio, a la cruz, a ir a Él. Y el apóstol Pablo dice, para ustedes esto es seguro. No, para nosotros también lo es. Y entonces ahora, ya que Pablo les está diciendo, miren, les estoy repitiendo algunas cosas, sí. Pero déjenme les digo por qué. Porque hay peligro a su alrededor. Y eso es lo que vemos en el versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Aquí Pablo no está hablando de tres diferentes grupos, sino de uno mismo. Y esto está un poquito más claro en el idioma original, que Pablo, a través de la repetición, guardaos, 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 nos está apuntando a un grupo de personas. Y Pablo está haciendo aquí referencia a un grupo de personas cuyas enseñanzas falsas fueron devastadoras en la iglesia primitiva. Y estamos hablando de los judaizantes. Cuando estudiamos la carta a los Gálatas, pasamos mucho tiempo examinando la doctrina judaizante. Y los judaizantes, para aquellos que no se acuerdan, y es bueno para nosotros repetir cosas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se nos vayan quedando. Los judaizantes eran un grupo de personas que se llamaban cristianas, pero que decían que para ser aceptas delante de Dios, todos debían seguir las leyes judías, como la circuncisión, como las fiestas y los ritos y la dieta. Y Pablo en Gálatas está diciendo, cuidado con esta manera de pensar. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha hecho libres
Y Cristo con su nuevo pacto ha traído el pacto de la libertad, y aquellas cosas que eran sombra ahora tienen su realidad en Cristo Jesús. Y la manera en que sabemos que se refiere a judaizantes es por una frase fuerte que usa aquí: mutiladores del cuerpo. Y Pablo está haciendo aquí referencia a la circuncisión. Los judaizantes insistían en la circuncisión, pero Pablo le llama mutilación. Y de hecho es un interesante juego de palabras, porque en el griego original Pablo usa la palabra circuncisión, que rima con mutilación, y que en español más o menos también rima si lo conservamos de esta manera. Él dice: ellos piensan en la circuncisión, pero más bien están predicando la mutilación. ¿Por qué? Porque Pablo dice: ya están haciendo algo que ha quedado en el pasado. Y la llama así porque en Cristo Jesús este rito ya no es necesario para el creyente. En el antiguo pacto, hermanos, la circuncisión se le llamaba la señal del pacto. Es decir, la ley de Moisés declaraba que un hombre judío a su 8º día de nacimiento debía ser circuncidado, y esta era una señal en su cuerpo de la entrada al pacto, de la entrada al pueblo del pacto. Pero en el Nuevo Testamento hay una nueva señal, hay una nueva manera en que nosotros proclamamos que somos gente del pacto. Y la manera en que eso se proclama en el Nuevo Testamento es a través de otra ordenanza que le llamamos el bautismo. Entonces, el bautismo de los creyentes, hermanos, es una manera en la cual declaramos que somos de Jesucristo y que somos personas que hemos entrado al nuevo pacto. Y por cierto, el bautismo no es solo para niños, hombres, al 8º día, sino que el bautismo es para hombres y mujeres creyentes. Hombres y mujeres creyentes. Recuerden que la circuncisión era la señal del pacto, pero solamente los hombres podían pasar por este rito. Pero en el nuevo pacto, todo aquel que cree en Cristo Jesús puede entrar y manifestar su entrada al pueblo de Dios a través del bautismo. Por lo tanto, la circuncisión de la carne es innecesaria, porque ahora con el bautismo nosotros estamos señalando algo muchísimo mejor, y es el nuevo corazón, la circuncisión del corazón, como a veces se le llama en el Antiguo Testamento. Ahora, los judaizantes se consideraban a sí mismos buenos obreros. ¿Por qué? Porque pensaban que estaban cumpliendo con toda la ley de Dios. Pero Pablo afirma lo contrario. Miren cómo dice: guardaos de los malos obreros. ¿Y por qué estaban obrando mal? Por el legalismo. Estaban imponiendo sobre los cristianos leyes que Dios ya no imponía sobre ellos. Y para Pablo, y debemos recordar, y ahorita lo vamos a ver muchísimo más, que para Pablo estar diciendo esto no era cualquier cosa, porque él había sido criado de esa manera. Era un experto en la ley. Y sin embargo había sido cautivado de tal manera por Jesucristo que decía: eso no, ya no, ya no. Y quizá nos suene un poco extraña la expresión que usa guardaos de los perros. Y sí es una expresión fuerte, hermanos, sin duda alguna. Pero esto se debe, una de las razones por las cuales nos suena muy rara esa expresión el día de hoy es porque la estamos escuchando 2000 años después. Y normalmente cuando pensamos nosotros en perros, pensamos en un perrito domesticado en la casa, ¿verdad?, con el cual nos hemos encariñado, que tenemos por ahí ya varios años. Y todos aquellos que les gustan mucho los animales, ya sean perritos o gatitos, a lo mejor leen eso y dicen: ¡ay! ¿Por qué está diciendo eso el apóstol Pablo? Pero Pablo no está hablando del perrito domesticado que tienes en tu casa, porque eso no existía en el mundo antiguo. La gente no tenía perritos domesticados hace 2000 años. Tenías que ser
un alto príncipe para poder tener algo así. La gente no tenía eso, apenas tenía para comer. No iba a tener aparte algún animal domesticado. Entonces, no está pensando en eso el apóstol Pablo. Pablo está haciendo referencia a una jauría de perros salvajes que eran muy peligrosos en el mundo antiguo porque atacaban a las caravanas y específicamente si ibas solo. O sea, si tú ibas solo en el camino, ibas por ejemplo de Jerusalén a Jericó y te sucedía que eras atacado por una jauría de perros salvajes, era como ser atacado por lobos. Te iban a destrozar, te iban incluso a comer. Entonces, para ellos es algo que les causaba un poquito de peligro, o sea, pensaban en algo peligroso. Entonces, para Pablo, los judaizantes eran tanto el peligro que Pablo dice, ellos representan un peligro tanto como si tú fueras por el camino y fueras atacado por perros salvajes que quieren morderte y destrozarte y quitarte todo lo que tienes, incluso tu vida. Entonces de eso estaba pensando Pablo, no está pensando en tu perrito que lleva 8 años contigo, ¿verdad? No estaba pensando en eso. Y entonces llegamos al versículo 3 y Pablo dice algo bien interesante porque dice, porque nosotros somos la circuncisión. Pero Pablo se está incluyendo y le está hablando a los filipenses que son gentiles, que no se han circuncidado. Entonces, ¿cómo es que Pablo dice, nosotros somos la circuncisión? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces, Pablo le da un significado espiritual a la circuncisión. Ahora, debemos interpretar la Biblia de manera literal de acuerdo a género, pero no de manera literalista. Y literalista es cuando tomamos un género literario y lo llevamos a un extremo literalista. Por ejemplo, si en la Biblia dice que los árboles aplauden y tú sales a buscarles manos, vas a decir, oye, la Biblia me mintió porque dice que los árboles aplauden y no le he visto ninguna mano. Pues por supuesto que está hablando de manera poética, ¿verdad? Entonces, literal de acuerdo a su género literario. Pero debemos de admitir que aquí el apóstol Pablo no tiene ningún problema con tomar algo literal, en este caso el rito de la circuncisión, y darle una aplicación espiritual, la circuncisión espiritual. Por supuesto, esto no es algo nuevo con Pablo. Desde el Antiguo Testamento ya se hablaba con este lenguaje. Y les voy a invitar a Deuteronomio capítulo 10, por favor. Y vamos a ver en Deuteronomio 10 que ya se usaba este lenguaje también. Entonces Pablo no está enseñando algo nuevo, sino que nos está apuntando al corazón de la situación. Deuteronomio capítulo 10, voy a leer una porción un poquito extensa, no mucho, pero del 12 al 18. Deuteronomio 10 del 12 al 18 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad? He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos como en este día. Y miren lo que dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Entonces, ven, hermanos, en el versículo 16, que ya desde el Antiguo Testamento Dios estaba diciendo que incluso la señal externa de la circuncisión como rito no era efectiva a menos que hubiera una realidad interna. Y eso quiere decir, hermanos, que este rito del antiguo pacto era pasajero
porque apuntaba a una realidad espiritual muchísimo más profunda, la cual Jesucristo viene a cumplir. Y esa es una de las razones bíblicas por las cuales nosotros afirmamos junto con Pablo y junto con la iglesia cristiana histórica que la circuncisión como rito ha cesado por completo y que ahora nosotros como creyentes, Dios está esperando que nosotros tengamos un cambio de adentro y que lo manifestemos a través de lo que ya mencioné ahorita, el bautismo. Entonces, como podemos ver, ya desde Deuteronomio, Dios está enfatizando la circuncisión del corazón o la circuncisión espiritual. Ahora, tanto Ezequiel 34 como Jeremías 31, esos son dos pasajes, son los dos pasajes más importantes, bueno, de cierta manera puedo decir eso, que son, vamos a decirlo así, son de los dos pasajes más importantes en toda la Biblia que hablan del nuevo pacto. Entonces, Jeremías 31 y Ezequiel 36. Y ambos hacen alusión a lo mismo que Deuteronomio. Y se los quiero mostrar en Jeremías 31, 33. Y vayan ahí. Porque aunque el lenguaje en Jeremías 31 y 31, 33 es ligeramente diferente, está haciendo alusión a la misma realidad de la regeneración, del cambio de corazón, de la circuncisión espiritual. Jeremías 31, 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Jehová, de Israel, después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y hay otros pasajes que pudiéramos ver, ¿verdad? Pasajes de la cirugía de corazón, ¿verdad? Quitaré vuestro corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces, regresando a nuestro pasaje en Filipenses, ¿cuál es la verdadera circuncisión? La espiritual. Dice Pablo, los que en espíritu, regresemos por favor a Filipenses 3:3, los que en espíritu servimos a Dios. La circuncisión espiritual es aquella que adora a Dios en espíritu. El servicio verdadero a Dios es por medio de un nuevo nacimiento y de un nuevo corazón. Y dice el apóstol, y nos gloriamos en Cristo Jesús, porque la circuncisión espiritual encuentra su gloria en Jesucristo, quien nos da un nuevo corazón. No es por medio de la confianza en la carne, sino por la confianza en Jesús. Ahora, yo sé que este tema nos suena un poco extraño quizá, cuando estamos hablando de todos estos temas del rito de la circuncisión y la circuncisión espiritual. Decimos, ay, es un tema extraño para nosotros. Sin embargo, en el primer siglo era un tema candente. O sea, ¿qué hacemos con esto? O sea, y hasta el día de hoy sigue siendo, por ejemplo, la circuncisión sigue siendo el rito de iniciación en el judaísmo. Entonces, hermanos, lo que Pablo está diciendo es, no nos quedemos con la sombra de las cosas, vayamos a la sustancia, vayamos a Cristo Jesús. Ahora, lamentablemente, así como los judaizantes en el día de hoy, podemos encontrar un sinnúmero de enseñanzas dentro de la iglesia evangélica y fuera de la iglesia evangélica, en donde se buscan poner requisitos extra sobre los hombros de los creyentes. Y algunos de estos leyes y requisitos no solamente son extra bíblicos, sino que son antibíblicos y se convierten en pesadas cargas. Y a veces las personas, debido a esta mala enseñanza, están viviendo una vida cristiana de derrota y de frustración y de confusión y en algunos casos sin gozo. ¿Por qué? Porque dicen, para yo ser acepto delante de Dios tengo que hacer todo este montón de cosas que me han dicho y que a veces uno no se atreve a decir,
¿Y dónde estará eso en la Biblia? A ver, vamos a ver si verdaderamente está aquí o no. ¿Qué nos están diciendo las Escrituras? Pero hermanos, la verdadera espiritualidad es aquella que en espíritu sirve a Dios y se gloria en Jesucristo. Es decir, cuando alguien dice, yo quiero ser una persona espiritual, hermano Emanuel, páseme la lista de reglas que tengo que seguir para ir palomeando todo y a ver si así me siento como un buen cristiano. Y Pablo dice, no, la verdadera espiritualidad es esta, la que sirve a Dios y se gloria en Jesús. ¿A poco así de sencillo? Bueno, sí, así de sencillo cuando estás confiando en la gracia de Cristo Jesús, cuando has echado tus cargas y culpas en Él, cuando estás descansando en la sangre del Cordero, cuando tienes esa convicción, dices, como que puedo respirar. O sea que se trata de Jesús, la verdadera espiritualidad, ¿se trata de Él? Sí, se trata de Él. ¿No se trata de que tengo que palomear todas estas cosas? No se trata de eso. Y evidentemente, como ya lo he mencionado en el pasado, no estoy de ninguna manera hablando de libertinaje. ¿Ok? Y ya lo hemos visto en el capítulo 2 y lo vamos a ver en el capítulo 4, de que estas verdades nos deben de llevar a la santidad, nos deben de llevar al amor por Cristo, a la obediencia al Señor. ¿Ok? Pero lo hago impulsado y motivado por un gran amor. Y no por un tengo que, sino gloria a Dios, quiero servirle, quiero amarle y quiero continuar en su palabra. La verdadera espiritualidad es teocéntrica y cristocéntrica y no antropocéntrica o yo-céntrica. Eso nos lleva a un segundo punto. Vamos a ver ahora la verdadera ganancia. Punto número 2, la verdadera ganancia. Versículo 4 de Filipenses 3. ¿Están conmigo ahí? Filipenses 3, 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Muy probablemente Pablo escribe esta sección porque los judaizantes se jactaban de ser verdaderos creyentes al seguir, según ellos pensaban, toda la ley. Y quizá ellos buscaban apantallar a los filipenses con sus credenciales. Sí, ustedes son gentiles, nosotros somos judíos. Nosotros sí seguimos la ley. Así que Pablo comienza a dar una lista de sus propias credenciales para dejar en claro que cuando se trataba de cosas carnales, él tenía mucho de qué jactarse, por así decirlo. Entonces Pablo va a hablar primero de su herencia, en el versículo 5, la primera parte, y luego va a hablar de sus logros, en la parte segunda del versículo 5 y el versículo 6. Entonces vamos a comenzar a ver tanto la herencia como los logros que Pablo pone, y luego vamos a ver qué nos dice sobre ellos. Versículos 5 y 6, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Vamos a ver primero aquí en estos versículos su herencia, nos va a hablar de su herencia. Y lo primero que menciona es su circuncisión al 8º día. Para el judío de aquel entonces, como el día de hoy, la circuncisión es quizá el rito más importante en el judaísmo porque es el comienzo de la vida como judío. Levítico 12:3 mandaba la circuncisión al 8º día. Y como mencioné, este rito era la señal de entrada en el pacto y era, por así decirlo, este primer paso. Y era imposible en el Antiguo Testamento ser parte del pueblo de Israel sin pasar por este rito. Y Pablo dice, yo crecí como judío, como israelita, por lo tanto, mis padres también me pasaron por este rito de iniciación, por así decirlo, en el judaísmo. Y luego menciona su linaje. Aunque en las Escrituras se menciona a Pablo como de Tarso, eso no quiere decir que no fuera israelita. ¿Por qué? Porque el ser israelita tenía que ver con tu herencia, es decir, con tus padres, si ellos son israelitas. Entonces, Pablo podía trazar su linaje
específicamente a una de las tribus de Israel, a la tribu de Benjamín. Y la tribu de Benjamín era una tribu con alto prestigio, por así decirlo. Porque en el territorio de Benjamín, cuando se reparten las tierras, en el territorio de Benjamín se encontraba Jerusalén. Y el primer rey de Israel, Saúl, era de Benjamín. Y por cierto, el primer rey de Israel llamado Saúl, y Pablo, ¿cómo se llama? Saulo, viene de la misma palabra. O sea, Saúl y Saulo es de la misma palabra. Entonces puede ser, aunque no sabemos esto, que sus papás le hayan puesto Saulo por Saúl. Benjamita, un israelita. Hebreo de hebreos, dice, que es una expresión. Como decir, yo soy hebreo de hueso colorado. A ver, no hay uno que me pueda decir que es más hebreo que yo. Pero segundo, vamos a ver aquí ahora sus logros, ¿verdad? Primero vemos su herencia, ahora vamos a ver sus logros. En cuanto al celo de la ley, era fariseo. Y los fariseos eran la secta más estricta en el judaísmo. Eran, por así decirlo, los conservadores, porque estaban los fariseos, luego estaban los escribas, pero muchos de los escribas o doctores de la ley eran fariseos. Y luego estaban por el otro lado los saduceos. Los saduceos eran los aristócratas dentro de lo que vendría siendo el gobierno de las cosas religiosas. Pero los saduceos eran los liberales, por así decirlo. Los saduceos no creían en la resurrección y los saduceos veían a los fariseos como un poquito retrógradas en algunas de sus creencias, mientras que los fariseos eran estrictamente lo más apegado a la ley que se podía estar. No solamente querían seguir la ley, querían seguir todas las implicaciones posibles de la ley. De tal manera que cuando había una ley de las 612, 613 leyes del Antiguo Testamento, ellos de esa ley sacaban otras 20. Entonces ahora multiplíquenle, si de cada ley le sacaban otras 20 o 30, entonces se volvía en una lista pero grandísima de cosas. Y muchos de estos fariseos se sabían esas leyes y las trataban de seguir. Entonces, en el primer siglo ser fariseo era ser un judío de la más alta reputación. Y no solamente, dice Pablo, fui fariseo, había sido perseguidor de la iglesia. Y esto habla de que entre los fariseos se distinguía como uno de los más celosos. De hecho, hermanos, la primera mención en toda la Biblia de Saulo, la primera vez que Saulo se menciona en la Biblia es esta. No tienen que ir ahí. Hechos 7:58. Y echándole fuera de la ciudad a Esteban, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Primera mención. Casi todos los eruditos están de acuerdo que este versículo señala que Saulo ya se estaba convirtiendo en el líder de la persecución y que muy probablemente la razón por la cual los testigos están poniendo sus ropas a los pies de este joven es porque él está supervisando la operación. Él está supervisando lo que está sucediendo. Y la tercera mención de Saulo en la Biblia es esta, Hechos 8:3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Puedes imaginar, hermano, hermana, que ser el apóstol Pablo y saber que esa es la introducción a ti? Esa es la introducción a ti y cuando Pablo está ministrando, él sabe que la introducción a su vida es Pablo, el que estuvo ahí en la muerte de Esteban. Pablo, el que arrastraba a los cristianos. Pero ¿qué pasó con este hombre? Pues va de camino a Damasco a perseguir a la iglesia y tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Y su vida cambia para siempre. Saulo, perseguidor de la iglesia, ahora Saulo, el que ama a la iglesia.
Amados hermanos míos, gozo y corona mía, le dice a los filipenses. Una transformación completa, absoluta, profunda. Y regresando ahí, si siguen en Filipenses 3:6, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ahora, Pablo no está diciendo que nunca había violado la ley de Dios, lo que está diciendo es que él era intachable como fariseo, es decir, nadie me podía poner una tacha como fariseo, él era el mejor de los fariseos. Así que ningún judaizante podía decir de Pablo que era un ignorante de la ley, porque a lo mejor alguien pudiera decir, ¿y tú para qué le crees a Pablo? ¿Qué puede saber Pablo de esto? Y Pablo dice, ¿qué puedo saber? Todo. Me lo sé todo. Lo seguí todo. Hasta fui más allá que todos los demás. Y dice Pablo, y te digo algo, no sirve para nada en cuanto a la salvación. ¿No? ¿Por qué? Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todas estas cosas eran para Pablo su más grande jactancia. Si alguien podía salvarse por ser fariseo, sería Pablo. Pero alguien había transformado su vida, o más bien alguien, no solo algo, sino alguien, Jesús, el Mesías. Y ahora toda su ganancia la estimaba como pérdida por amor de Cristo. Entonces, estamos viendo aquí algo hermoso que Dios está haciendo. Y, queridos hermanos, esto es muy importante también en nuestras vidas, el darnos cuenta lo que Cristo hace por nosotros. ¿Cuáles son nuestras jactancias? Puede ser la familia, puede ser el dinero, puede ser el trabajo, quizá la inteligencia, la forma de ser, tus talentos, pero recuerda, todos estos son regalos de Dios. Son regalos de Dios. No debemos de jactarnos, sino que más bien debemos de confiar en Él. Esto nos va a llevar a un tercer punto, que es, punto número 3, la verdadera justicia. La verdadera justicia. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces Pablo continúa desarrollando lo que comenzó en el versículo 7. La razón por la cual estimaba todas las cosas como pérdida era porque había encontrado algo más excelente, que era conocer a Cristo Jesús. Y de hecho la palabra excelencia se refiere a algo que por mucho sobrepasa cualquier otra cosa. Y esta es la razón de ser del cristiano. La razón de ser del cristiano es conocer a Cristo. Para eso es que nosotros vivimos como creyentes, queremos conocerle. Y por amor a Cristo, Pablo lo había perdido todo. Ahora, en contexto, Pablo había perdido todo lo que era para él jactancia en la carne, y eso incluía amistades, incluía integridad física, entre muchas otras cosas. Esto que había perdido lo tenía por basura. La palabra basura, skubalon, también se puede traducir como estiércol, y entonces algunas versiones así lo traducen, y lo tengo por estiércol, es decir, no vale nada para mí. Eso que para mí era mi más grande jactancia, lo más que me podía jactar, no vale nada para mí. ¿Y por qué? Para ganar a Cristo. Y aquí, cuando Pablo habla de para ganar a Cristo, podemos decir, pero ¿para ganarlo en qué sentido? ¿Te lo tienes que ganar? No, el versículo 9 nos explica a qué se refiere con ganar a Cristo. Se refiere con ser hallado en Él. ¿Cómo es que ganamos a Cristo? Cuando somos hallados en Cristo. Esa es la ganancia. Ser hallados en Jesús. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces ganar a Cristo es ser hallado en Él
y esta es la doctrina de la unión espiritual con Cristo, de la cual Pablo habla muchas ocasiones en sus cartas. Leí lo que un profesor de nombre Marcos Johnson escribió sobre la unión con Cristo. Se lo voy a leer. Dice: la unión con Cristo se refiere a esto. Los creyentes son creados en Cristo, Efesios 2, crucificados con Él, Gálatas 2, sepultados con Él, Colosenses capítulo 2, bautizados en Cristo y en su muerte, Romanos 6, unidos con Él en su resurrección, Romanos 6, y sentados con Él en los lugares celestiales, Efesios 2. Cristo se forma en los creyentes, Gálatas 4, y habita en nuestros corazones, Efesios 3. La iglesia es el cuerpo de Cristo, 1 Corintios 6, 15 y 12, 27. Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Él. La iglesia es una sola carne con Cristo, Efesios 5. Los creyentes ganan a Cristo y se encuentran en Él, Filipenses 3. Además, en Cristo somos justificados, glorificados, santificados, llamados, vivificados, creados de nuevo, adoptados, elegidos. Así que no solamente, hermanos, Cristo está en nosotros, sino que nosotros estamos en Él. Y Pablo llega aquí al corazón de la doctrina del Evangelio, que es la justificación. Y esta es una de las grandes preguntas, ¿no? La gran pregunta es esta: ¿cómo puedo ser justo delante de Dios? ¿Cómo puedo ser aceptable delante de un Dios santo? ¿Y cómo puede ser esto si soy un pecador? Y básicamente hay dos respuestas: o lo intento con mi justicia o por la justicia de alguien más. Y Pablo responde: no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Pablo aquí toca un punto que en otras cartas desarrolla de manera más extensa, que es imposible justificarse a sí mismo. Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O ese pasaje de Efesios 2, 8 y 9, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, si Pablo si Pablo no pudo salvarse por la ley, pues nadie puede. Él era quizá el que pudiéramos decir, el que más se acercó fue Pablo, y el acercarse es una distancia gigantesca. O sea, no es como que sí, Pablo estaba como que a unos cuantos metros de... No estaba cerca, y es el que lo intentó con todas sus fuerzas y para nada. Entonces, nadie puede justificarse a sí mismo por las obras. ¿Cómo es entonces? Dice, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La única justicia que puede salvarnos es la que recibimos por la fe de Cristo. Cristo fue completamente fiel a Dios y cumplió toda la ley. Y cuando yo deposito mi fe en Jesús, sucede una gran transferencia. Mis pecados son puestos sobre Él y su justicia es puesta sobre mí. Y esta justicia de Cristo, hermanos, es la justicia de Dios, porque proviene de Dios. No proviene de ti, sino que proviene de Dios. Es una justicia adjudicada o atribuida por medio de la fe. Yo creo en Jesús, su justicia me es atribuida. Y puesto que Cristo pagó por mis pecados, Dios es justo. Y eso es de lo que Pablo habla en Romanos capítulo 3, y se los voy a resumir, pero en el capítulo 3 de Romanos, versículo 21 al 28, el apóstol Pablo empieza a hablar de eso. ¿Cómo le hacemos con esto? Y luego lo que el apóstol Pablo concluye es: la única manera es poniendo tu fe en Jesús, y que su justicia sea puesta sobre ti, tus pecados sobre Jesús. Y ese es el glorioso intercambio del cual hemos cantado y cantamos hace un par de semanas acerca de esto. Y versículo 10 y 11 de Filipenses 3, a fin
de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. El resultado que tiene ser declarado justo es poder conocer a Cristo de manera personal y experiencial. Quiere decir que no es nada más algo teórico, es algo que debemos de experimentar, el poder de la resurrección de Cristo operando en nosotros. Que hemos sido resucitados espiritualmente y seremos resucitados físicamente cuando Jesucristo venga por segunda vez. Participar en los padecimientos de Cristo y ser semejante a Él en su muerte tiene que ver con tomar cada día la cruz. Tiene que ver con ser fiel a Cristo, ser obediente a Él, estar dispuesto a sufrir por el Señor. Así me identifico con su vida, con su muerte y aún con su resurrección. Somos semejantes a Jesús en su muerte, puesto que Cristo murió por los pecados y nosotros debemos morir a ellos también. El último versículo es de difícil traducción, pero me gusta cómo lo traduce la Nueva Biblia de las Américas, el verso 11, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Y lo importante aquí es que Pablo no está diciendo, a ver si llego a la resurrección de los muertos, que si lo leemos de manera un poquito apresurada, pudiéramos llegar a esa conclusión, como que si en alguna manera, o sea, a ver si llego. No está diciendo eso. O sea, el apóstol Pablo ya nos ha estado preparando para decir, esta es mi seguridad, mi identificación con Cristo incluye la resurrección, incluye la resurrección. Pablo está hablando de una garantía, de una esperanza segura. Pablo está diciendo, por así decirlo, el paso final de mi identificación y unión con Jesús es resucitar, como Él resucitó. El destino final del creyente, hermanos, no es ser espíritus incorpóreos por toda la eternidad, que eso es normalmente lo que muchos evangélicos creen. ¿Qué es el cielo? Espíritus incorpóreos por toda la eternidad. Pero la esperanza del creyente es que así como Jesucristo resucitó con un cuerpo glorioso, nosotros también recibiremos un cuerpo glorioso como el de Jesús en su segunda venida. Hemos hablado de eso también anteriormente. Creemos en la resurrección del cuerpo porque Cristo resucitó. Bueno, no sé si en alguna ocasión ustedes hayan tenido una experiencia un poco vergonzosa quizá, de que estás en algún lugar y ya compraste, por ejemplo, comida, ya te la comiste y luego vienen a pedirte el dinero y das tu tarjeta y les ha pasado que te dicen, tienes fondos insuficientes. ¿Y qué haces en ese caso? A lo mejor dices, a ver si tengo otra por ahí. Pero quizá les haya pasado, a muchos de nosotros nos ha pasado, a ver, pásala otra vez, y empiezas a pensar, ¿y qué voy a hacer? ¿Traigo efectivo? Y en el caso de que no, a lo mejor volteas a ver a tu amigo, ¿verdad? Y que dices, oye, ¿sabes qué? Estoy en problemas, porque eso se tiene que saldar, esa cuenta. El problema es que tienes fondos insuficientes. Y en ese momento tienes una disyuntiva, o pagas tú o paga alguien más. Es la única opción que tienes. Y hermanos, espiritualmente tenemos una deuda tan grande que tienes fondos insuficientes. No la puedes pagar tú y estás en un grave problema. O la pagas tú o la tiene que pagar alguien más. Pero ¿quién puede pagar tu culpa? ¿Quién puede pagar tus pecados? ¿Le podrás decir a tu amigo, ¿y pagas tú mis pecados? ¿Qué te va a decir? No puedo ni pagar los míos. ¿Cómo voy a pagar los tuyos? Por eso Jesucristo es nuestra esperanza y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ese es el pago suficiente y necesario que tú desesperadamente necesitas y yo también.
Y mi pregunta para ti es: en cuál justicia estás tú confiando? ¿En la tuya o en la de Jesús? Hermanos, no perdamos de vista que la verdadera espiritualidad se encuentra en estar unido a Jesús. La verdadera espiritualidad es aquella que experimenta a Cristo por medio de esta unión espiritual. Así que no busques afuera, no busques fuera de las Escrituras, porque en ellas encontrarás lo que tu alma desesperadamente necesita. Vamos a orar.